Cabe aclarar que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que, tal cual lo que vos dijiste, lo volvemos a poner sobre el tapete porque estamos en este momento con 2 casos de niños de un rango de edad entre 7 y 10 años que son oriundos de la ciudad de San Carlos de Bariloche con el consumo de alimentos de esta ciudad. Para años anteriores, para esta misma época, es decir, para estas primeras 5 semanas del año, no se registraban casos. Por lo tanto, estamos obligados a poder decir que un caso de síndrome urémico ya nos obliga a hablar con un caso como con criterio de brote, así que la presencia de 2 casos en lo que va del año nos obliga justamente a poder volver a trabajar sobre las medidas de prevención de esta enfermedad. ¿Se pudo hacer el recorrido de la historia de alimentación de los niños afectados por el síndrome, como para llegar a ver por dónde habría pasado? Sí, cabe aclarar que es muy difícil porque a cualquiera de nosotros que nos pregunten qué es lo que comimos ayer no nos acordamos. Sumado a esto, a los momentos que están atravesando los familiares, siempre es muy difícil y se vuelve varias veces a reentrevistar y se reentrevistan muchos integrantes de los grupos familiares como para poder llegar a armar este rompecabezas. Se pudo llegar a la sospecha, siempre se habla de alimentos sospechosos, es casi imposible poder llegar a la confirmación de cuáles fueron los alimentos consumidos, pero como sabemos que hay alimentos de riesgo, que son donde circula principalmente esta bacteria, son estos eventos donde hay consumo de estos alimentos riesgosos los que nosotros consideramos como sospechosos o que más probablemente hayan sido el evento que causa la enfermedad en el niño. Habitualmente se menciona a cualquier elaborado con carne picada o chacinados como centrales, ¿no?, a la hora de observar este tipo de consumos. Claramente, siempre recordemos que las bacterias, las Escherichia coli productoras de esta gigatoxina, de esta toxina que es productora del síndrome urémico, en niños menores de 5 años, principalmente, no quiere decir que haya excepciones en niños mayores, es un habitante normal del tracto digestivo de los rumiantes en nuestro país, principalmente de la vaca. Cuando fallan las buenas prácticas agrícolas en el campo, en la producción de estos animales, y cuando hay alguna falencia en las buenas prácticas de manufactura en los frigoríficos, este habitante normal del intestino de la vaca contamina la carne. Así le llega al transportista, al carnicero, a una ama de casa, a una mamá, a una tía, a un abuelo, un alimento contaminado que si no se tienen muy buenas prácticas o no se garantiza una cocción segura de ese alimento, es probable que provoque la enfermedad. Decimos que se contamina la carne en el frigorífico, siempre es la superficie, pero cualquier manipulación que se haga picando esta carne pone en el centro del alimento la bacteria que estaba en superficie. Por lo tanto, es muy difícil poder llegar a garantizar que la temperatura del centro de ese alimento sea suficiente para poder matarla. Por eso es que los alimentos con carne picada se consideran riesgosos, todos. No solo la hamburguesa, sino el chorizo, sino la morcilla, que a veces también trae algunos agregados de carne picada, también el pastel de carne, cualquier alimento que sea a base de carne picada, hasta una salsa boloñesa donde me quedó un bodoque de carne que no se desarmó, son suficientes para que uno los piense como riesgosos si no fueron acompañados de una cocción correcta.